Nos encontramos con Carlos Leder, exintegrante de uno de los mayores carteles que han existido en la historia, el Cartel de Medellín. Carlos Leder, en su momento, fue amigo y socio de Pablo Emilio Escobar Gaviria, quien en 1987 lo entregó al gobierno de Estados Unidos. La condena que recibió Carlos Leder fue de cadena perpetua. Pero en el 2020, Carlos, por buen comportamiento y por negociaciones, quedó en libertad después de haber cumplido 33 años en prisión. Y hoy lo tenemos en exclusiva y nos va a contar un poco de la historia que muchos conocemos, pero esta vez con un poco más de realidad que de ficción. Así que pónganse cómodos, porque esto es... Señor Carlos Leder, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por decidir contarnos un poco de la historia que muchos jóvenes no vivimos porque ni siquiera habíamos nacido, pero que la conocemos por diferentes documentales, series o por cosas que han hablado de lo que sucedió contigo. Mauricio, muchísimas gracias por la invitación. Ambos somos quindianos. Aquí en este Montenegro el clima, la altura, la temperatura, la longitud y la latitud en que nacimos nos hace sentir muy puntuales también con la historia. Muchísimas gracias por la oportunidad de expresarme, de manifestar mis inquietudes, de contestarle sus preguntas. Mi señor Carlos Leder, después de estar en prisión más de 33 años, ¿cómo es salir de nuevo a la realidad? ¿Cómo es su vida actualmente? ¿Y cómo han sido estos últimos años que ha estado en libertad? Estuve confinado por 33 años día por día y me dieron la libertad 2 meses después de que había estallado la pandemia, el COVID. Lo primero que haces cuando tocas suelo libre, cuando sales de la cárcel, ¿qué es lo primero que sientes o qué es lo primero que haces cuando ya tienes un pie ahí fuera de la cárcel? Mauricio, tu brillantez y eres un visionario tremendo, porque te digo que se me seca la garganta de la emoción de pensar de que por primera vez, cuando vino inmigración y me sacó de la prisión, constaté en mi mente y en mi sentimiento de que ya era libre. Antes era, sí, te vamos a dar la libertad, pero, hay muchos peros. Pero ese día, ya cuando inmigración me retiró, entonces me llevaron a un cuartel de inmigración para enviarme a Alemania. Y un oficial de inmigración muy formal me trajo un teléfono. Me dijo, mira, tu hija te envió este teléfono. Pero yo nunca había tocado un teléfono. Claro, no los conocía. Claro. Y me dijo, préndalo,
enciéndalo. Yo no sé cómo lo van a encender. Entonces él llegó, le apretó y miro. Y mi hija estaba en la pantalla del teléfono. Ahí conocí el teléfono inteligente. Claro, porque la última vez que tuviste un teléfono antes de entrar a prisión eran los típicos... Había que marcarle y hablar, sino teléfonos inteligentes cibernéticos de hoy día. Como esas sorpresas, era todo, el computador, al principio el complejo del preso, de que uno no tiene el uniforme ya, ¿cierto? Pero en la mente queda como si todos alrededor saben de que tú eres diferente, que tú eres un convicto que acabas de salir de la prisión. Entonces es un proceso de asimilación de la sociedad. El narcotraficante Carlos Leder quedó en libertad. Así lo decidió el Juzgado 18 de Ejecución de Penas de Bogotá. Recordemos que Leder había sido detenido al ingresar al país en un vuelo proveniente de Alemania. Asimismo, ordenó la inmediata libertad de Carlos Leder, lo que se produjo aproximadamente a las 11:30 de la mañana. Como ustedes lo pueden ver en las imágenes, Carlos Leder salió de acá, de la sala de detenciones de la Dijín, en el mismo traje con el que fue detenido. Allí lo recibió su abogada defensora Sondra McCollin, quien luego de un abrazo lo llevó hasta el vehículo que fue transportado. En el camino pues no quiso hablar. Lo único que dijo cuando le preguntamos sobre alguna declaración frente a su situación aquí en Colombia, dijo: ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¿Qué es lo más duro que te ha dado a entender de la actualidad? Uno de los factores más importantes, si no el más importante, es la familia de uno. Porque uno sale con sed y hambre del abrazo familiar. Los primos, los tíos, los hermanos, la mujer. Y resulta que muchos ya se han muerto de viejitos. Durante el proceso en el que estuviste preso los 33 años, ¿tuviste pareja? Nunca, digamos, algunas de mis hijas me visitaban. Mi hijo me visitó. Pero amistades no permitían visitarme, solamente mis hijos. O sea, que era imposible sostener una relación desde allá. Era muy difícil. Otra situación que se presenta es que el mismo gobierno, por ejemplo, en Estados Unidos, al norteamericano le dan lo que llama permiso. Cada 4 meses va 3 días a la casa. ¿Qué? Sí, americano, pues, pero al extranjero no. No es extranjero, no. De pronto no vuelve. Entonces, hay esa pequeña gran diferencia en que no hay forma de tener una relación con una pareja, con una esposa. Y entonces se vuelve sumamente difícil. Quiero hacerte una pregunta que siento que es muy bonita, no solamente para ti, sino también para quienes estamos viendo, y es: ¿qué es lo que más has disfrutado desde que saliste de la cárcel? Lo que más estos años te ha hecho feliz. Tener la conciencia limpia y libre de toda culpa y pecado. Porque primero pagué en prisión mis delitos. Segundo, hice la paz con Washington, el gobierno más poderoso del mundo. Y hice la paz con Bogotá. Yo tenía una sentencia en Colombia, la sentencia
La misma ministra de Justicia lo dijo públicamente, que la sentencia, esa sentencia ya quedó anulada, porque esa sentencia prescribió hace 7 años. Entonces no tengo ninguna cuenta pendiente en ningún país del mundo. Contigo siento que sucede algo especial, don Leder, y es que se te siente una energía y se te siente una tranquilidad muy genuina. Vos vienes de una historia muy pesada que en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo se conoció, y es el Cartel de Medellín, y de ahí pues actualmente muchos personajes no quedan vivos. Uno de ellos, que en su momento también habló de todo lo que pasó, fue Popeye. Popeye en algún momento también llegó a decir que tenía la conciencia limpia y que se sentía en paz. Pero veo algo muy diferente entre él y tú, y es que tú ya llevas cierto tiempo, más de 4 años afuera, y la gente ha sabido aceptar y se ve contigo en paz, y no he visto polémicas ni comentarios negativos hacia ti, pero con él sí hubo mucho rechazo. Con Popeye hubo demasiado rechazo, a pesar de que también fue un hombre que pagó muchos años en la cárcel, pero no se le sentía esa paz ni se le sentía esa tranquilidad que se te puede sentir a ti. Obviamente que yo fui el capitán de mi barco y respondo por lo que ocurrió en mi barco. Ya los otros personajes, está en ellos responder. Señor Carlos Leder, usted que estuvo en una cárcel de Estados Unidos, ¿podría contarnos cómo es una cárcel en Estados Unidos? Mauricio, lo viví en carne propia, media vida la pasé en prisión por mis errores. Yo fui el que les estaba introduciendo la cocaína, yo era culpable. Yo era el que estaba invadiendo el territorio de ellos. Yo era el que estaba quebrantando las leyes, estaba vendiendo. Me dieron el castigo. Una gran realidad es de que allí las cárceles, en lo que yo viví, están clasificadas según la peligrosidad del individuo. Si el individuo, por ejemplo, cuando yo fui extraditado, que como tú dices, pertenecía al cartel de Medellín, estaba en la lista como alguien sumamente peligroso. Internaron en la única que se llamaba penitenciaría de Marion, en la frontera con Canadá, una super máxima, o sea, todos los presos estaban en calabozos individuales, sin comunicación, por el resto de sus vidas.
siquiera salir al patio, sin ni siquiera... Toda la vida en el calabozo sin contacto humano con otro preso. ¿Cuánto duraste en esa? 4 años. Si pudieras describir esa celda, ¿cómo es? Es como es tipo caja fuerte para humanos. Y allí estaban los criminales o convictos más peligrosos de los Estados Unidos según el gobierno. Por ejemplo, yo no tenía delitos violentos, solamente pero estaba clasificado así. Posteriormente hice un acuerdo que me ofreció la Fiscalía de Washington y fui trasladado a una prisión normal, ¿sí? Entonces ya en la prisión normal era una prisión donde tenía capilla, gimnasio, educación, patios y contacto humano. Y ahí hice 29 años. Ahí ya podías estar en una celda con otro preso. No, cada uno tenía su celda, pero abrían la puerta a las 6 de la mañana y la cerraban a las 10 de la noche. Entonces los presos estaban por los patios, en el restaurante, en el teatro, en el gimnasio, en la capilla. Suena más a un centro de rehabilitación que a una cárcel. Correcto, correcto. Esa era la idea, porque ese era un centro de rehabilitación. Y me dieron una segunda oportunidad. Estados Unidos me ofreció un negocio de rehabilitarme y asistir al gobierno en el juicio contra el dictador Manuel Antonio Noriega de Panamá. Entiendo de que en esa época Estados Unidos invadió Panamá, capturó al dictador, lo trajo a Estados Unidos, pero el gobierno adolecía, le faltaban testigos de peso, de altura, contra el general Noriega. El general Noriega tenía muchos abogados y una situación que se presentaba era que los cargos contra el general Noriega decían: el general Manuel Antonio Noriega y el cartel de Medellín traficaron cientos de toneladas de cocaína. Entonces el gobierno de Estados Unidos me ofreció asistirlos y rehabilitarme y confesar en el tribunal las relaciones que tuvimos Pablo Escobar y yo con el general Manuel Antonio Noriega. Eso me dio mi libertad. Me quitaron la cadena perpetua y me quitaron 135 años de prisión. Carlos, uno acá en Colombia escucha que, y perdón por las palabras que voy a utilizar, pero uno escucha que en las cárceles violan, que toca estar activo porque le roban a uno las cosas, que toca pelear, que toca ganar jerarquía, que tiene uno que ser muy vivo. ¿Pasan esas cosas también en una cárcel de Estados Unidos? Muy posiblemente. Allí hay dos sistemas de prisión. Uno es el sistema federal, que son delitos de mayor cuantía, digamos narcotráfico y una otra serie de delitos muy graves, pero de mayor cuantía. De crímenes menores van a las prisiones del Estado, pero sea del Estado o sea federal, los presupuestos económicos que gastan allá en las prisiones dan capacidad para mantener, según el nivel de peligrosidad, esas personas son puestas en otros sitios. Los separan. El que quiere rehabilitarse le dan una prisión donde es educacional, rehabilitadora, etc. La persona tiene que comprobar que sí está arrepentido, ¿sí? Estados Unidos lo que dice es: aquí los que se quieren rehabilitar, aquí los que quieren seguir con sus conductas. Y tú, como te quisiste rehabilitar, no estuviste en un alrededor con amenazas, peleas,
matoneo ni nada, porque habían personas como tú Correcto, que querían ser mejor. Correcto. A tus 35, 37 años no estabas de acuerdo con la extradición. Hoy, después de pagar más de 33 años en la cárcel de Estados Unidos y ser extraditado, ¿aún sigues pensando que la extradición no es algo correcto en contra del narcotráfico? La extradición no es necesaria para luchar contra el narcotráfico. Y le voy a decir por qué. Yo creo que muchas veces el extraditar a los narcos confunde a la clase política en que esa es la solución. No, aquí tenemos que encontrar la solución. Nosotros, a mi pensar, ¿sí?, para evitar que la familia de cualquier ciudadano colombiano que haya cometido un crimen, que esa familia no hay que castigarla, porque esa familia va a quedar huérfana. Y el gobierno no puede conspirar contra una familia inocente. Cuando ingresas a una prisión, ¿te da igual un sonido de un avión o te genera algún recuerdo o pensamiento? Suena como música. Cuando llegas a una prisión de Estados Unidos, ¿con qué te acobija la prisión? ¿Con qué cuentas de parte de la prisión de Estados Unidos? ¿Qué te da? ¿Qué recibes? Yo estuve en Nueva York, en la cárcel de Brooklyn, donde ahora tienen detenido al exdictador de Venezuela, Nicolás Maduro. Yo estuve en esa prisión es en el centro de Nueva York. ¿Uniforme de qué color? Zapote. Como en las películas. Zapote, sí, zapote. Sí, todos, sí. Cosa que siempre se destaca. Allí hay almacén que te vende 80 o 100 dólares semanales en comida, utensilios. Pero tienes que pagar tú. Sí. ¿Y cómo tenías plata allá? No, allá no hay plata, no. La plata que uno trae la ponen en una cuenta de la prisión. Entonces uno firma. Te pueden mandar plata. Total, sí. ¿Máximo hasta cuánto? 500. 500 dólares lo que se puede. Máximo. ¿Cada cuánto? Cuando se acaba, pues cuando están bajitos. Puedes mantener 500. Puedo mantener 500. Sí. Entonces de ahí uno va al almacén y firma. Compra, digamos, 80 en una lista, 80 dólares compras estampillas que necesitas para compras desodorantes, cosas. La prisión te da, pero tú quieres algo de más calidad. Cigarrillos. Ya, no, allá no venden cigarrillos. Nada que pueda ser un vicio. ¿Qué es lo más? No. ¿Qué es lo más? Comida, la gente más que todo compramos comida. O sea, pero no, en la tienda no había nada, ni alguito que usted diera como que se prestaba para algo. O sea, ¿qué era lo más prohibido que podían vender en la tienda de la cárcel? No. ¿Qué era lo más prohibido? ¿Un chicle, pues? ¿O qué era? No. No, chicles tampoco, porque con eso pueden tapar las cerraduras de las puertas. O sea, Carlos, no había un celular, ni un preso no había ni un preso que tuviera la autoridad de manejar cosas por debajo. No. O sea, cero corrupción. En el sistema que yo estuve federal, ahí no. O sea, aquí en Colombia es muy normal en las cárceles que, por ejemplo, en este momento muchas personas nos pueden estar viendo desde la cárcel. Me contaba en estos días un amigo que en las cárceles de Colombia existe alguien que se llama, o que le dicen, no sé, tiene cierto rango en la cárcel y si quieres un colchón lo puedes comprar, si un celular lo puedes comprar, cigarrillos, y se vuelve algo que literalmente es muy diferente a una cárcel de Estados Unidos. En el momento en el que te capturan, te llevan a Estados Unidos, ¿te incautaron dinero y propiedades o en ese momento no tenías nada a nombre tuyo? En términos generales,
cuando a uno se le extradita, es muy difícil defender las propiedades que uno tiene aquí. ¿Sí? Entonces, obviamente, un hecho que aconteció fue que el gobierno confiscó todas las propiedades, aunque en ese entonces no existían leyes de confiscación. Entonces el gobierno las congeló, es decir, por ejemplo, vetó las notarías de autorizar traspaso de toda propiedad. No la confiscó porque no había leyes de confiscación, estamos hablando de hace 40 años, pero entonces no las podías vender. Pero entonces, ¿cuántas propiedades pudiste haber perdido en ese tiempo? Todas. ¿Más de 10? Muy posiblemente. ¿Más de 15? No sé exactamente cuántas, pero todas las propiedades mías y de mi familia no tenía nada que ver con mi negocio, le fueron confiscadas. Actualmente ni siquiera te tomaste el tiempo de ir a alguna propiedad o de preguntar por algo de lo que tú sabías que en ese tiempo era tuyo. No. Ni lo has intentado. No. Al contrario, evito todo tipo de trámite que tenga que ver con retar al gobierno sobre propiedades que hayan sido mías. Porque aún hay una propiedad que se habla mucho siempre que uno pasa por ahí, que es La Posada, creo que se llamaba, que era una propiedad que todo el mundo sabía que era de Carlos Leder. ¿No has ni siquiera preguntado por ella? No. Te aseguro y te afirmo que no tengo absolutamente ningún interés en pedirle al gobierno que me retorne un solo ladrillo de las propiedades que yo tuve. Yo vivo de la venta de mi libro. Yo prefiero vender libros que vender. ¿Y cómo ha sido el pasar de vender a vender libros económicamente? Los libros traen mucho más felicidad que la coca trae dinero, pero te trae la cárcel, te trae el sufrimiento, te trae la persecución y la mala fama. O sea que a Carlos Leder no se le pasa por la mente volver a tocar ese negocio. Te aseguro de que cuando yo comencé en el negocio de la cocaína, que don Arturo me dio trabajo de chofer trayendo en mi camioneta cocaína de Bolivia, el asunto de la coca era muy distinto. Hoy día los sistemas de inteligencia de las agencias policiales y antinarcóticos son tan sofisticados que el que se introduzca en ese tipo de negocio hoy día está arriesgando todo. Señor Carlos Leder, hay una generación de personas que han crecido conociéndote a ti, pero no tal vez tu verdadera historia, sino la que muchas series y documentales han querido mostrar. No sé si has estado enterado de las diferentes series y cosas que se han hecho sobre Escobar, Narcos, sobre toda esta oleada de sucesos que pasó con el narcotráfico, donde tu nombre aparece casi en todas. Entendido. Hay una muy famosa que es la más vista en Latinoamérica, que es El Patrón del Mal. Serie que se hizo con actores colombianos, muy buena, una narrativa, y es la más parecida a los casos reales, en la narrativa y también en los personajes. Hay otra que se llama Narcos, pero no es tan popular aquí en Latinoamérica porque Pablo Escobar y muchos otros personajes hablan como gringos, como no, eso no se puede, pues si uno que es de la tierra, no. Entonces, El Patrón del Mal es la más vista y la más popular. Ahí hay un personaje tuyo que no le llaman como Carlos Leder, sino Marcos Herbert. ¿Estás enterado de eso? Mauricio, yo
y admiro mucho el limitado cine colombiano, sean narconovelas, sean películas de otro nivel y otra categoría y otro tema, cuando se utiliza mi nombre, Carlos Leder, me preocupa, eso sí, porque alguien está contando una supuesta historia de mi persona que posiblemente nunca ocurrió. Entonces, eso es lo que me preocupa. ¿No? Muchas de estas narconovelas son por la inversión que sus productores o sus directores hacen, o las compañías que las producen, tienen un fin comercial, monetizar, económico. En este momento, te aclaro, ninguna productora de videos o de películas de Colombia me ha contactado a mí. Nunca me han contactado para pedirme permiso para utilizar mi nombre. Si cualquier persona o entidad o empresa que vaya a producir eso me pida permiso para utilizar mi nombre y yo pueda decir sí o no. Bueno, mi señor, a futuro espero que eso sea lo que pase, pero hay una generación que creció viendo un Carlos Leder, tal vez con otro nombre, pero no sabiendo que se trataba de ti. Y a mí me gustaría hacer, si usted me lo permite, una dinámica, y es que yo recopilé los momentos más icónicos de la serie más vista de todo lo que fue el Cartel de Medellín. Y yo quisiera que usted reaccionara a esos momentos y que le respondiera a esa audiencia que lo vio y que se creyó esa historia, si esos momentos en verdad pasaron o no pasaron, y si sí pasaron tal y cual como se le mostró a la gente, o tú tienes otra versión de esos hechos. ¿Te animas a ver esos clips? Con mucho gusto observo el material que tú tienes para presentarnos. Hay un momento muy icónico en El Patrón del Mal donde se supone que tú estás con una chica que presta sus servicios en una cama, en un momento en el que Pablo Escobar te está invitando a una fiesta en su finca. Se supone que estás con la chica y llega un escolta o un trabajador de Pablo y te molesta, te toca la puerta. Y después de pasar ese suceso, la serie nos muestra esto. ¡Qué chimba! ¿Y ahora qué pasó? Parece Marcelita, mamá, te habla un momentico conmigo, ¿sí? ¡Andate! ¡No te metas más en problemas! ¡Vete! este huevo, ¿no te das cuenta que yo estoy con ella acá? Pues puedes escoger quién te quieres quedar. Yo no me voy a dejar humillar. Yo también tengo plata, pues, acá. ¿O qué? ¿Es que mi plata no vale o qué? ¿Qué vas a hacer? ¡No! ¿Qué piensas? Nunca había visto esa escena, pero me recuerda algunos sucesos, ¿sí? Y en el libro los especifico y los detallo. Voy a invitar a tu audiencia a que los lea en el libro. O sea que en el libro soy muy específico y alguien iba a atentar contra mi vida. Yo tenía la capacidad de autodefenderme. En el libro entro en más detalles. O sea que la escena no es del todo falsa.
Correcto. Te voy a mostrar otra escena que fue muy icónica. Y si nos podría responder esta en exclusiva para este podcast, te lo agradecería mucho, porque es una escena que en Colombia, quienes la vimos, fue un momento de mucha tensión, un momento que fue como icónico en el mundo del cartel de Medellín. Pero no puede pelar berraco coronel en Bogotá. Ahora, ¿cuál es el berraco problema suyo, Herbert? ¿Qué es lo que le pasa? No, Pablo, es que ¿sabes qué? Yo de vos no me voy a dejar seguir mangoneando, pues. Aún se te olvidó que ese man se separó de mi esposa y de mía. No, a mí no se me ha olvidado, Herbert. Entonces, Que usted era un tipo diferente, Herbert. No un loco que se la pasa ahora convencido de que es guerrillero. Y eso es por andar teniendo las narices metidas, hueliendo perica todo el día. Y no solamente eso, tras del hecho, después del viejo nos volvió también. ¿qué? Pero por lo menos no soy un traidor como vos, huevón. Pablo, hacele. Volvió a decirme traidor para tener un motivo para reventarse esa puta cabeza maricona. Pues mira, vamos calmados, como quedamos. Sí, es material inflamatorio, escandaloso y, digamos, promociona ventas y comercializa violencia o lo que sea, pero eso es totalmente ajeno a mi ser, a mi pensamiento, pero las narconovelas incluyen todo tipo de morbos y de alegatos y especulaciones. O sea que en ningún momento en el pasado hubo una escena real donde Carlos Leder y Pablo Escobar se apuntaron frente a frente. Nunca jamás. Volvemos al caso. Las narconovelas tienen su propia agenda. Nada que ver con eso. Ojalá en el futuro la compañía, empresa o filmadora que quiera hacer una película genuina, ahí está mi libro. Hay una escena de la serie donde quienes la estábamos viendo se mostró un Marcos Herbert, que es el personaje tuyo, donde está celebrando la fiesta porque por fin dan de baja a un capitán que estaba detrás de Marcos Herbert, y Marcos Herbert decide hacer una fiesta, pero a la hora de que muestran las fiestas que supuestamente tú hacías, siempre lo hacían de una forma en la que no es que te dejara mal parado, pero sí te demostraban diferente a las otras fiestas que hacían los otros capos. Este negocio es muy efectivo, no joda. Bueno, muchachos, yo me estoy empezando a poner de ambiente, y cuando me pongo de ambiente me da por repartir. Así, señores, así, compañeros, que usted le va a repartir algo a usted. ¿Por qué andas tan pensativo? Sí, estos son ficción y fantasías morbosas de los que producen esas películas, esas narconovelas. Y obviamente del personaje que ellos tratan de interpretar o de calumniar o de incinerar respecto a mi personalidad y mi carácter. Te digo, afortunadamente
yo siempre logré un nivel de disciplina personal, sobriedad, orden mental, referente también a las personas que me rodeaban, que eso me hizo posible adquirir la isla, adquirir los aviones, adquirir las conexiones, lidiar con el gobierno de las Bahamas, todo eso, bajo una gran disciplina personal, un orden y un respeto. O sea que el Marcos Herbert que nos venden como Carlos Leder, que es loco con la que hace fiestas con hombres, que no se controla, que, mejor dicho, que es el loco que nosotros conocemos, es una realidad muy alejada de lo que fue el verdadero Carlos Leder. Y total, todo es fabricación, especulación, morbo que hay que ponerle, etcétera. Eso es cuestión de ellos, el negocio es de ellos. El negocio es de ellos, eso en absoluto. Y arte es arte y no tiene censura. Entonces, eso es lo que hay. ¿Te incomoda que te pregunte por Pablo Escobar? Conocí a Pablo Escobar por muchos años. ¿Crees que a Pablo Escobar hoy en día lo han inflado más de lo que en su momento fue? El Pablo Escobar que yo conocí, y de entrada te digo, con él no socializaba, ¿sí? Cuando dices no socializabas... Digamos, él nunca conoció mi familia, ni nunca le presenté mi familia. Okay. Una realidad es, Pablo, a mi ver y mi experiencia, tenía múltiples personalidades, tanto que eventualmente se convirtió en un monstruo y eventualmente el gobierno lo fusiló porque estaba haciendo inmensos daños terroristas a la sociedad. Pero también digo que lo que enloqueció a Pablo Escobar fue el hecho de la extradición. Él lo cogió sumamente a pecho porque él decía que prefería una tumba en Colombia, ¿sí?, que una cárcel en Estados Unidos. Entonces, digamos, cuando a mí me extraditaron, él posteriormente lanzó una guerra armada contra el Estado y mató mucha gente. Pero la pregunta que queda es esto: si no hubiese habido extradición, ¿hubiese Pablo Escobar lanzado esa guerra terrorista? Posiblemente no, digo yo. ¿Cómo se une Carlos Leder a Pablo Escobar? ¿Cómo es ese primer momento en el que conoces a Pablo? La historia es simple, pero ha sido secreta. Es el nombre, título, el Cartel de Medellín. Ese título nos lo puso la DEA y el Departamento de Justicia de Estados Unidos a un conglomerado de 26 oficinas de narcos que exportábamos. Entonces nos puso Cartel de Medellín como una lista de los narcos. Muchos de nosotros no nos conocíamos ni nunca nos conocimos. Yo nunca conocí a don Berna y se supone que es del Cartel de Medellín. O sea que lo que me estás contando es que nunca hubo una reunión en la cual se unieron y dijeron: ahora nos llamamos el Cartel de Medellín. Nunca, jamás. Eso es absurdo, de que unos narcos van a reunir, los llamamos como las mafias italianas y eso. Eso jamás ocurrió en la historia. Te lo digo, y yo hice un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos eventualmente y asistí en el juicio contra el dictador Noriega. Y te digo, el Cartel de Medellín
es un título, una reseña que nos puso la DEA y el Ministerio de Justicia, la Fiscalía de Washington. El cartel nunca existió, era un listado para, así las leyes de Estados Unidos tienen el delito de conspiración, entonces nos querían, y lo hicieron, envolver en las conspiraciones, entonces incluyendo al general Manuel Antonio Noriega. Nunca, por ejemplo, yo siempre tuve mi propia organización. Pablo tuvo su propia organización. La organización de Pablo era más que todo que él desde joven tenía gangas de matones, criminales, asaltantes, ladrones, y después se metió a la... O sea, eso era lo de él, esa era la organización de él. Los otros narcos que exportábamos teníamos nuestras propias oficinas, y lo he dicho anteriormente. Por ejemplo, Rafico, a quien aprecié mucho, Pablo envió un grupo de sicarios, entró a la oficina de Rafico vestidos de policía y mataron hasta el perro, el gato, la secretaria, la sirvienta, el chofer, a Rafico, a todos. ¿Y Rafico era socio tuyo y socio de él o era enemigo de él? No, era un comerciante de oficina. Una oficina más. Una oficina más, no tenía eso de que el cartel, que se reunían todos eso. Pero la narrativa de estas narconovelas tienen su línea y es las especulaciones. Jamás existió una organización homogénea, única, piramidal, que tuviera jerarquías, que este es el jefe, Pablo, y que estos son los que obedecen. No. Eso jamás existió. Entonces, ¿en qué momento se conecta Carlos Leder con Pablo Escobar? ¿En qué momento de la historia? Llega un momento en que yo tengo en mi oficina, yo tengo Leder Auto, que es mi agencia de automóviles. Sí. Y los narcos vienen allí a comprar automóviles. Sí. De alta gama. BMW, Blazer, lo más bacano que había en esa época, entre comillas. Y Gustavo Gaviria, el primo de Pablo, me lleva y me presenta a Pablo Escobar, pero yo cuando eso tenía mi propia organización y era narco exitoso. Pues no fue importante para ti la presencia de él más que un cliente. Ellos tenían su propia oficina, ¿entiendes? Después, con el tiempo, fue que Pablo se metió a la política y yo me metí a la política. Él tenía su movimiento político, yo tenía el mío. Los abuelos debieron de contarte que Carlos Leder tenía un movimiento político en Armenia, ¿o no? Sí, yo supe. Eso te digo. Por eso nosotros nos oponemos contra la extradición de latinoamericanos y de colombianos a esas cárceles imperialistas. Y no solamente nos oponemos, sino que luchamos contra la extradición. Tenemos que entender que existe un libro verde, que están condensadas los pensamientos, la filosofía, la ideología, la proyección, las fórmulas del movimiento cívico latino nacional que nació aquí en el Quindío, y eso escrito por mí personalmente. Sin unirse con Pablo. No. Pablo tenía su movimiento político en Medellín. Hemos venido a realizar nuestro programa número 14 de Civismo en Marcha. La labor de Medellín sin Tugurio está marca ahora. Llega en este momento al estado principal don Pablo Escobar Gaviria, acompañado por Pedro Pablo Gaviria. Un saludo muy especial para todos los deportistas. En el aspecto de la iluminación, obras que está entregando Civismo en Marcha y el señor Pablo Escobar Gaviria, con la presencia de las principales autoridades de esta localidad y la actuación del cuadro atlético nacional. ¡Viva Pablo Escobar Gaviria! Esta es la obra de Civismo en Marcha, de Pablo Escobar Gaviria, el hombre del pueblo, el líder del pueblo, el hombre que está por el pueblo nuestro. La ideología principal de nuestro movimiento es civismo, nacionalismo, programas sociales, ecológicos y deportivos. ¿Usted se cree el Robin Hood antioqueño?
de ninguna manera, pero de todas maneras es un calificativo que resulta bastante interesante, porque quienes conocen la historia de Robin Hood saben perfectamente que luchó y que salió en la defensa de las clases populares. Pero en algún momento sí se llegaron a reunir ya no por el cartel de Medellín, sino por fiestas o por cosas. Total, pues éramos negociantes, nos reuníamos a hacer negocios. La famosa foto que tienes con Pablo, en la que está sentado al lado de él y están en la misma mesa. ¿Qué ocurría ese día? Ese día ocurría varios narcos estaban preocupados, cuando eso apenas se oía de la extradición, estaban preocupados y habían varios abogados ahí y estábamos hablando sobre el tratado de extradición. O sea que era una reunión de tratado de extradición. Sobre la extradición. La extradición nos hizo reunir porque era una amenaza contra todos. Eso nos hizo reunir. Para Carlos Leder, que estuvo en ese círculo de los narcos y que conoció a muchos narcos personalmente, para ti, ¿quién era el verdadero narco con más poder en ese momento? Dejando a un lado las especulaciones de Pablo y de todo, no. Que tú decías, ese man la está haciendo muy bien, o es un duro, Había miles de narcos. Y de todos esos narcos tenían que buscar quién transportara a Estados Unidos. O sea, ellos pueden ser narcos lo que quisieran, pero sin transporte eso valía lo que valía en Colombia. Entonces surgimos nosotros, los internacionales. Entonces Pablo tenía sus pilotos, yo tenía mis pilotos, y la mayoría la mandaban, no yo, ellos la mandaban a México. Y en México ya la entraban a pie, pues cruzaban el río los mexicanos y todo eso. Pero mucha de esa se perdía. Yo desarrollé mi ruta por las Bahamas, adquirí una isla. Compraste una isla completa en las Bahamas. Completa. Pero con la protección del presidente de las Bahamas o del primer ministro. De las Bahamas. De las Bahamas. Entonces, ahí está en el libro la historia. Vamos a promover que la gente que se interese en las historias, yo tenía esa ruta por las Bahamas. Muchos de los pilotos que tenían los otros narcos eran norteamericanos. ¿Ves? Pero México sí era el principal canal dentro de eso. Y posteriormente Pablo logró sobornar al general Manuel Antonio Noriega de Panamá. Ese era el negocio que tenía mayormente Pablo. Y por Panamá volaban Panamá-México. Y en México regresaban a Panamá a echar gasolina. Entonces, había mucha competencia. Por ejemplo, a uno no lo dejaban acercarse, o pues ellos hacían la forma, a los pilotos norteamericanos que ellos tenían, por miedo de que uno se los quitara, o viceversa. Yo también me protegía, que nadie me quitara mis condiciones. O sea, compartían, pero cada quien era muy cerrado en su oficina. Claro, porque cada uno era independiente. Eso total, había una competencia económica, tecnológica, y si te descuidabas te quitaban los pilotos. Carlos Leder, ¿a qué trabajadores de Pablo Escobar conoció? Bueno, eso no es muy razonable ahora repasar, pero están en el libro varios de ellos, ¿cierto? Sí. Posiblemente algunos estén vivos, posiblemente otros estén muertos, pero después de que me extraditaron a mí, explotaron las guerras, inclusive entre el cartel de Cali y el cartel de Medellín. ¿Tú no estuviste en esa guerra?
No, yo estaba en Estados Unidos preso. ¿Alcanzaste a conocer a Pinina? Alcancé a conocer a Pinina. A Popeye no. Vi 2 veces a Popeye, pero era más como conductor de carros, no como pistolero, sino conducía carros. Se sabe que no era entonces Pablo Escobar el patrón del cartel de Medellín y tampoco tú eras un socio de Pablo Escobar que hacía lo que él decía. No, absolutamente, eso nunca existió. Como te estoy diciendo, cuando Pablo, inclusive en Nicaragua, él tenía su propio negocio, cuando hizo el negocio con este piloto gringo, que lo cogieron ahí y tomaron la foto. ¿Entiendes? Entonces eso, yo no tenía nada que ver con ese negocio, eso era Pablo. Cada oficina que la DEA tenía reseñada como parte del cartel de Medellín, o sea, el listado de narcos exportadores, ¿sí? Cada oficina estaba reseñada y sabían quién era el dueño. También había muchísimas oficinas que lavaban, pues dicen hoy lavaban, pero que traían los dólares. Cuando eso era más fácil porque no habían leyes como hoy día de lavado de dinero. Hablas de Pablo como si Pablo no te hubiera entregado. Hay 2 cosas en esa situación. Cuando capturaron a Gonzalo Rodríguez Gacha, ¿qué pasó? Lo fusilaron. Cuando capturaron a Pablo, lo fusilaron. A mí me entregó Pablo, ¿sí? Pero la policía no me fusiló, te estoy contando la historia. Entonces, Facto. Entonces, el factor supervivencia ha prevalecido. Yo fui lo más justo posible en todas mis acciones. Claro, el que me iba a quitar la vida, pues tenía que arriesgar él mismo su vida. Pero aquí doy testimonio y en mi libro lo he entregado por escrito de mi protagonismo en toda esa época, desde que tenía 19 años hasta el día que llegué a Alemania de 70 años, libre. Ahí está el libro. Muchos estuvieron allá en ese tiempo, muchos hicieron plata, muchos deshicieron, ganaron, compraron, pero de todo ese cartel que en algún momento tuvo el mundo en sus manos, quedan 1 o 2. Contar. En esa era no había, los gobiernos o las autoridades no tenían la altísima tecnología cibernética que tienen hoy día, y los satélites y los teléfonos inteligentes con caballo Troya adentro. Bueno, 1000 cosas. En esa época no era difícil traficar versus el día de hoy. Si yo tenía $1000 y los quería meter en un negocio de como el que ustedes tenían en ese tiempo y el negocio salía bien, más o menos de cuánto podría ser la ganancia con los $1000 que yo invertí. Es difícil estimar eso hoy día, pero el factor que jugaba el cambio total de las finanzas era exportarla, porque el consumidor en Estados Unidos pagaba cualquier alta cantidad de dólares por un kilo de y en Bolivia valía $1000 el kilo y en Colombia valía 2000 y en Estados Unidos valía miles de miles. Entonces
no era que fuese muy valioso en Colombia, ni en Bolivia, sino allá. Y esa es la manzana de la discordia entre los sistemas antinarcóticos y los narcos. Mientras allá la compren, aquí alguien en el tercer mundo, desde Bolivia hasta, bueno, ya viste Venezuela, el involucramiento que tiene con la... O sea que una vez, hace muchos años, yo de rebelde expresé la cocaína se ha convertido en la bomba atómica de América Latina. Eso lo dije yo hace 40, 45 años. En cierta forma hay un eco de ese pronunciamiento mío hoy día. Para cerrar, quisiera que me des la opinión de un mito que se generó en ese tiempo y que hasta el son de hoy todavía se sigue hablando de eso que en algún momento Pablo dijo. Tú me dirás si es verdad, si es mentira, y no me vas a responder porque tú creas que Pablo lo dijo o no lo dijo, sino porque tú sabías y puedes calcular si el dinero que ganaba en ese tiempo alcanzaba para lo que él dijo. Y es que se habla hoy en día, Carlos Leder, que Pablo Escobar en algún momento ofreció pagar la deuda que tenía Colombia con Estados Unidos. ¿Era posible que un Pablo Escobar tuviera ese dinero para pagar esa deuda? ¿O tú crees que eso simplemente fue un mito que las televisoras o que la gente inventó? A mi conocimiento, Pablo Escobar en Panamá, yo no estaba en Panamá, yo estaba en Nicaragua en ese momento, reunió unos abogados en Panamá y los abogados le escribieron una propuesta de paz que Pablo le mandó al presidente Belisario Betancur. Y en esa propuesta de paz, los abogados, por ligereza o por especulación o por candidez, pusieron de que Pablo ofrecía pagar la deuda externa de Colombia. Revisa los archivos que existen y todo coincide con estas palabras que te acabo de decir. Esa es la forma. No sé si Pablo aprobó o no aprobó, pero la carta o el documento que él le mandó al presidente Belisario Betancur le ofreció, entre muchas otras cosas, pagar la deuda externa de Colombia. ¿Y con las cifras que ustedes hacían en ese tiempo, Pablo tenía para pagarla? No, era algo estrambótico que los abogados ofrecieron. Pero yo no creo que esa idea salió de la mente de Pablo, sino de estos señores que le estaban haciendo los papeles que se iba a entregar. Y el presidente Belisario, si tú ves los archivos históricos, rechazó la oferta de Pablo. Señor Carlos Leder, muchísimas gracias por estar aquí, por haberme regalado el tiempo de escuchar esas historias, de pronto mostrarnos una realidad que muchos jóvenes creerán que es increíble, pero que tal vez son muchas fantasías y que usted es el caso real de lo que vivió y pasó un narco y una persona que decidió meterse en el mundo de la 33 años en la cárcel de Estados Unidos y hoy está aquí contando la verdadera historia. No son solamente lujos, no son solamente yates, ni fiestas, ni mucho el dinero que nosotros vemos en series. Usted es una realidad de que es un camino que te puede arrancar casi la mitad de vida y que usted es un milagro y una mente muy fuerte para hoy en día estar acá. Muchísimas gracias por compartir, por el regalo del libro que va en su 5ª edición y que ustedes lo pueden conseguir en las plataformas que les estoy dejando aquí abajo. Lo pueden pedir
en diferentes lugares, les va a llegar, porque lo que Carlos Leder hoy nos contó es solamente un 5% de un 100% que hay en ese libro. Y recuerden, no lo escribe alguien que se vio la historia, sino alguien que la vivió. Gracias. Mauricio, gracias a ti y gracias a todo el sistema de comunicaciones mediáticos y las redes sociales que hombres brillantes como su persona llevan a toda la audiencia de Colombia. Yo soy de la vieja generación, vos sos de la nueva generación de comunicadores. Muchísimas gracias. Gracias, mi señor.